14 bis. Le damos la bienvenida a Lautaro Morchet. Él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Lautaro, gracias por tu tiempo. Bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día. A ver, Lautaro, ahí en el comienzo del programa hablaba que nos estamos acostumbrando a esto de cada fin de mes y cada comienzo del otro, de prestarle atención a lo que va a ser el índice de precios al consumidor que releva el INDEC. Tengo entendido, muchas de las consultoras que hacen sus mediciones propias ya tienen esos resultados de manera anticipada a lo que al relevamiento oficial, y a ustedes en Libertad y Progreso la inflación de lo que fue el mes de mayo les dio 9,1. Quería contarte un poco en qué rubros detectaste aumentos mayores a esta media, a esta medición, y si es que esa tendencia alcista se prevé que continúe para el resto del año. Bueno, bien, a ver, entre los rubros que más aumentaron en el mes de mayo, nos encontramos con vivienda principalmente, donde ahí la incidencia de la quita de subsidios en energía y gas tuvo mayor preponderación, ¿sí? Con lo cual en ese rubro esperamos una variación de alrededor de 16%. En misma sintonía tenemos, por ejemplo, el rubro de mantenimiento de hogar, ¿sí? Donde encontramos lo que son electrodomésticos y demás bienes que justamente están relacionados con limpieza, entre otras cosas, donde también se han encontrado variaciones muy altas, ¿sí? Y por último, el rubro que siempre hay que tenerle más atención es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, dado que, por un lado, es el que mayor incidencia tiene en el índice, ¿sí? Pero también es el que más afecta a todos los hogares, ¿no? Dado que es un rubro indispensable para poder vivir, y en ese sentido los alimentos han crecido cerca de también 9,1% en el mes de mayo, con lo cual es una variación realmente muy alta. Ahora bien, para los próximos meses, la verdad es que la tendencia va a seguir siendo la alza, ¿sí? Esperamos cerrar el año con una inflación cercana al 140%, digamos que es un escenario relativamente de estabilidad, sin que pase algún suceso económico que derive en una crisis mayor o algo relacionado. Por lo tanto, en un escenario relativamente conservador llegaríamos a ese resultado. O sea, en el mejor escenario, un 140% de inflación. Sí, es decir, si mantenemos las cosas tal como están ahora y mantenemos justamente el crecimiento de la inflación en lo que va del año, cerraríamos el año justamente con un 140% de inflación. Aunque claro está que existe la posibilidad de que la crisis empeore, y en ese caso, bueno, estaríamos hablando de una inflación bastante por encima de ese valor. Bien. Lautaro, corregime vos si no es así, pero tengo entendido que por lo menos en los últimos 2 meses los relevamientos tanto de las consultoras privadas como la que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el IPC, dio por debajo de lo que de lo que terminó dando el INDEC. Digo yo, esto podemos confirmar que el INDEC, que son creíbles las estadísticas que está dando el INDEC. Sí, por suerte, hoy en día el organismo de estadísticas nacionales es bastante fiable. Es cierto lo que vos decís, que en los últimos meses ha ocurrido eso, que el INDEC llegó a variaciones mensuales por encima de la mayoría de las consultoras privadas, y eso la verdad es que se debe a justamente la mayor capacidad, ¿no?, de procesar datos que puede llegar a tener un organismo como el INDEC en comparación de cualquiera de las consultoras privadas, e incluso mismo del gobierno de la ciudad, que está concentrado en un solo punto del país y no tiene en cuenta la totalidad de las regiones, ¿no? ¿Ustedes detectaron en el relevamiento de mayo, ustedes hacen los relevamientos semana a semana y después hacen el conglomerado de mensual, ¿no? Pero digo, ¿registraron el pico de lo que fue los coletazos de la corrida cambiaria? O sea, ahí en el gráfico
queda en evidencia el pico que fue motivo de la corrida cambiaria? Sí, a ver, como bien vos decís, las últimas 2 semanas de abril tuvimos una corrida cambiaria muy fuerte, lo cual dejó un arrastre estadístico muy importante, ¿sí? Cercano a 2,5% por ciento para el mes de mayo. Entonces, este 9,1 que terminó siendo la inflación de mayo, al menos en nuestra medición, está muy influenciado justamente por la corrida cambiaria de las últimas semanas de abril. Entonces, la verdad es que el impacto fue muy fuerte. También hay que tener en cuenta que hay muchos bienes y servicios regulados, ¿sí? Como mencionaba antes, lo que es la electricidad, el gas, colegios, prepagas, combustibles, transporte. Es decir, hay un montón de bienes y servicios que ya están indexados de manera mensual, y eso también contribuye a justamente la aceleración de los precios de mayo. Pero bueno, por suerte en estas últimas 2 semanas el dólar se mantuvo estable, ¿sí? No tuvimos un salto discreto tan importante como en la última parte del mes de abril, y eso hizo que en particular la última semana de mayo haya sido la más tranquila de los últimos meses. Estamos hablando con Lautaro Morget, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso, sobre lo que va a ser el índice inflacionario del mes de mayo, que el INDEC lo dará a conocer en 2 días. Lautaro, quería preguntarte, esto más desde lo político, pero sin involucrarte y teniendo en cuenta la economía, que es, uno supone, estamos en un año electoral, y uno cree que este escenario de incertidumbre inflacionaria, incertidumbre económica, bueno, uno va, vota, surge un nuevo gobierno o surge el mismo con diferentes actores, y esto se resuelve por una cuestión de confianza. ¿Esto es así o nos tenemos que acostumbrar mucho tiempo más a vivir en esta economía indexada, con inflación elevada? Bueno, a ver, yo en lo personal creo que justamente una de las anclas que tiene la economía en este momento es la expectativa de que en los próximos meses haya un cambio de gobierno, ¿no? Es decir, si uno esperaría que la conducción económica actual permanezca 4 años más, yo creo que las expectativas estarían completamente disparatadas y correríamos serio riesgo de una hiperinflación, ya que la demanda de dinero no aguantaría, ¿sí? Se quedaría a pedazos, debido a que justamente sabemos que el plan económico actual no tiene ningún sustento, no tiene posibilidades de arreglar las cosas, y por lo tanto, a ver, desde el punto de vista fiscal y monetario, tenemos un gobierno que no arregla el déficit fiscal, que no tiene posibilidad de alcanzar crédito de manera genuina, o al menos de poder financiarse justamente mediante el mercado, y por lo tanto el único recurso que le queda disponible es la emisión monetaria. Entonces, en ese sentido, si uno proyecta hacia adelante, lo que puede esperar es justamente mayor emisión, mayor inflación, y eso se va incorporando en las expectativas, lo cual se traduce justamente en una caída de la demanda de pesos, que se ve reflejada, por ejemplo, en el tipo de cambio, ¿no? Es decir, los argentinos sabemos que en los próximos meses la inflación va a ser muy alta, entonces automáticamente queremos refugiar nuestro poder adquisitivo y terminamos recurriendo a, por ejemplo, justamente la demanda, al dólar, ¿no? Para poder mantener al menos nuestro poder de compra. Eh, a ver, reitero, en medio del contexto inflacionario, digo, alguno de los, en caso de que haya, de que se dé y se concrete el cambio de gobierno, digo, por ejemplo, hoy en la mañana temprano leí una advertencia del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que mucha responsabilidad también tiene en el proceso y en los desvaríos económicos que continúan en la Argentina desde su salida de la gestión, advirtiendo de que sería muy difícil dejar los cepos cambiarios de un momento a otro, así de manera inmediata. Entonces te quería preguntar a vos si es, por un lado, viable levantar los cepos de un momento al otro, o sea,
el 11 de diciembre ante un nuevo gobierno, sacar todos los cepos que hay, y también si ves que es viable esta alternativa que plantea Javier Milei, uno de los candidatos de la oposición, de dolarizar la economía. Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta, digamos, salir del cepo de manera aislada, es decir, siendo la única medida, la verdad es que no tendría sentido hacerlo, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que para poder salir del cepo, Argentina necesita una reforma estructural, tanto del gobierno, es decir, para poder bajar el gasto público, tiene que haber una reforma muy importante ahí, con reducción de ministerios, con una reforma también en lo que es el comercio exterior, ¿sí? Eliminar las trabas a las exportaciones, o mejor dicho, disminuir las retenciones al campo, sobre todo, que es la principal fuente de exportaciones. Necesitamos una economía que pueda crecer, que pueda ser atractiva para los inversores, ¿sí? Entonces, justamente con controles de capital eso no puede ocurrir, y es lo que estamos viendo desde hace ya varios años, ¿no? El crédito al sector privado está cayendo de una manera alevosa durante la última década, y eso hace justamente que Argentina no pueda crecer. Entonces, salir del cepo únicamente no te garantiza un éxito, sino que tienes que estar acompañado justamente con un esfuerzo desde la dirigencia política, con incentivos a que de vuelta el sector privado decida invertir en el país, y justamente con controles de capitales como el cepo es algo completamente imposible. Entonces es una necesidad urgente poder salir del cepo, pero también tiene que estar acompañada con una serie de reformas que le permitan al país poder salir adelante, ¿no? Entonces, digamos, el cepo hoy en día es como tener una persona que te esté aplastando contra el piso constantemente, y lo que uno necesita para poder levantarse en primer medida es que te saquen las manos de encima, y una vez que estás en esa condición, bueno, tratar de mejorar y poder seguir adelante, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una necesidad urgente, y esperemos que el próximo gobierno tenga un plan que sea bien comunicado a la sociedad, que sea integral, que tenga en cuenta todas estas aristas de la economía para poder ejecutar justamente un plan sostenible en el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto a la dolarización, habría que ver exactamente cuál es el plan que se llevaría a cabo, ¿no? Entiendo que el plan que propone Milei sería justamente tratar de dolarizar la economía lo antes posible, teniendo en cuenta la liquidación del Banco Central. Y, bueno, a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que para llegar a eso uno necesita hacer una reforma monetaria urgente, y, digamos, en una primera medida habría que salir del cepo, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que ver a qué tipo de cambio efectivamente ocurre eso. Ahí es donde entran las primeras disyuntivas o los primeros debates entre los economistas, que algunos dicen cuál es el tipo de dolarización, el tipo de cambio de la dolarización. Algunos hablan de cifras que están por encima de 1.000 pesos, 3.000 pesos. Bueno, la verdad es que eso nadie puede saberlo. Ahora, también es cierto que si a día de hoy el tipo de cambio libre se encuentra cercano a los 500 pesos, ¿por qué ese tipo de cambio tendría que ir a 3.000, ¿no? Entonces, nada, la verdad es que la dolarización es una alternativa. Desde luego que no es la alternativa perfecta, ¿no? Lo mejor sería poder tener una moneda sana, una moneda que el Banco Central cuide y que no esté subordinada a las necesidades que tiene el gobierno de financiarse mediante el recurso del impuesto inflacionario. Pero bueno, la verdad es que todas las alternativas están sobre la mesa, y me parece que sería una buena incorporación al debate público, ¿no? Que los candidatos tengan en cuenta todo tipo de alternativas sin descartarlas bajo un análisis riguroso. Lautaro, gracias por tu tiempo y la comunicación con 14 bis. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Lautaro Moschet, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, pasó por 14 bis.